Un saludo cordial para todos los que están viendo el video. Mi nombre es Maritza Zenaya Mamani Mara, soy estudiante de la carrera de Contabilidad de la Escuela Profesional de Contabilidad. Bueno, en este video voy a hacer una presentación acerca de las definiciones de términos básicos que son usados en los proyectos de investigación. Las definiciones de los términos básicos consisten en dar el significado preciso y según el contexto a los conceptos principales o expresiones o las palabras involucradas en el problema formulado de nuestro proyecto de investigación. La definición de las palabras claves es la aclaración que debe darle un sentido de la palabra a la que se van a usar o en qué conceptos van a ser empleados. Estas palabras son sacadas de la formulación del problema y se identifican el significado en el contexto de nuestra investigación. Conceptos de las definiciones de los términos básicos vendrían a ser por el uso frecuente en el proyecto de investigación, en el cual se debe precisar el significado y el uso de estas palabras claves en la identificación de la formulación del problema. El investigador deberá reconocer las palabras claves que permitan comprender los problemas y los temas del proyecto. El investigador también deberá enunciar de manera organizada el sentido de los conceptos básicos de la investigación, que es muy importante saber reconocer cuáles son las palabras claves en su investigación. Entonces es un trabajo que debe hacer el investigador de manera consciente. La necesidad de definir los términos básicos. ¿Por qué es una necesidad? Por las siguientes razones. No puede presentarse, las palabras claves no pueden presentarse con interpretaciones ajenas a la investigación. Es importante definir porque existen palabras ambiguas que tienen varios significados o definiciones. También porque permite una comprensión de la teoría que sustenta el tema y los problemas de investigación. En conclusión, para que no se dé una interpretación distinta en el contexto de la tesis o nuestro proyecto de investigación. Lo que se quiere lograr al definir los términos básicos o las palabras claves es que haya una interpretación correcta de lo que se comunicar en el contexto del proyecto de la investigación. ¿Cómo cumplir la tarea de redacción del tópico de definiciones de términos básicos? Por ejemplo, la palabra tópico quiere decir que es de uso muy común o que es muy repetitivo. Lo primero que se debe hacer, que se debe realizar, es seleccionar los términos que aparecen en la formulación del problema y dentro del marco teórico. Eso quiere decir, debemos seleccionar las palabras que son de uso, que estamos usando muy constantemente, que son importantes para la formulación de nuestro problema y que son importantes en todo nuestro trabajo de investigación. Estas palabras son las que tienen una significación propia o especial, distinta al uso común y corriente, o distinta de la que se dispone en otro contexto. Por ejemplo, un ejemplo muy simple podría ser, son palabras, por ejemplo, homófonas, la palabra llama, y llama que puede ser del verbo llamar, o llama del fuego, o de la llama que vendría a ser un animal.
andino, la llama. Una vez que se tienen los términos, están ordenados, se procede a redactar cada una de las definiciones, siguiendo unas pautas que nos van a dar una forma rigurosa de realizar una correcta definición de las palabras. La A, la definición, debe ser siempre afirmativa. Se entiende por esto que las palabras, al momento de definirlas, se debe hacer de forma afirmativa y no negativa, porque no podría explicar las características de los fenómenos. Entonces, al momento de definir, tenemos que definir de manera precisa las características esenciales de los hechos y fenómenos que se proponen a investigar. La pauta B, los conceptos son abstracciones. Se deben expresar rasgos comunes de los hechos y fenómenos. Las características no comunes se deben dejar de lado. Las características comunes vienen siendo el producto de toda abstracción, y por la vía de la definición es posible expresar las características comunes de los objetos, hechos y fenómenos de la realidad, dejando de lado las características no comunes. Pauta C, cuando se trata de definiciones usuales. Como ocurre en la totalidad de los casos de los proyectos de investigación, los conceptos enuncian el género próximo y el género diferencia específica. Ahora, el género próximo viene siendo el conjunto que incluye inmediatamente al concepto que se define, y a diferencia del género específico, que enuncia el conjunto de los rasgos que permite distinguir el concepto que se define respecto a que estos incluyen dentro del mismo género. Es posible que se base en un solo rasgo para distinguir un concepto respecto de otros que están dentro del mismo género. La pauta D, en la forma o presentación del marco teórico. Al momento de presentarse las definiciones de los términos básicos, se debe seguir un estilo del diccionario, es decir, enunciar de manera inmediata el género próximo de la definición. Y una forma errónea de definir sería empezar en la redacción y no es correcto, sino se debe seguir con la definición del género próximo. Bueno, para eso tenemos dos ejemplos. Ejemplo 1 vendría a ser producción, que va a ser nuestra palabra clave que tendríamos que definirlo. Y actividad, la producción viene siendo la actividad humana que consiste en la transformación de la naturaleza para ponerla al servicio de los integrantes de una sociedad. Entonces podemos ver en este ejemplo, en esta definición, que el género próximo de lo que se define es producción. La producción viene siendo una actividad humana, y la diferencia específica o el género específico consiste en transformar la naturaleza, y B, poner la naturaleza que se transformará al servicio de los integrantes de la sociedad. Como dijimos anteriormente, la definición próxima viene siendo la definición de una manera inmediata de la palabra, mientras que la definición o el género específico vendría a ser las características o rasgos
del concepto que lo define. Ahora, el ejemplo 2. La palabra vendría a ser estudio de casos. Su definición: método que se elige cuando el fenómeno que se estudia no se distingue de su contexto, según Blader 2010, 85. Bueno, en conclusión, podríamos decir que es muy importante saber definir nuestros términos básicos, ya que es muy importante en nuestro proceso de investigación saber reconocer estas palabras claves para una mejor comprensión o mejor comunicación de lo que se quiera transmitir o dar a conocer, el planteamiento de la formulación del problema y de nuestro marco teórico. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima, amigos.